las características del derecho, ciertamente las características del derecho penal. Y estas son, al menos las más importantes, esas que están allí enunciadas en el programa de la materia, específicamente en el tema 1 del programa, que es que el derecho penal es público, que el derecho penal es teleológico, es liberal, es subsidiario, es fragmentario, es normativo y valorativo, es preventivo represivo, es binario y es sancionatorio. ¿A qué se refiere que el derecho penal sea público? Esto ya lo hemos adelantado suficientemente. ¿Quién se anima a decirnos por qué el derecho penal es público? Teniendo muy en cuenta siempre lo siguiente, que es que el ius puniendi, por supuesto, es una derivación directa del imperio o soberanía del Estado. Aunque el Estado solo pueda o posea esta, por supuesto, por una derivación del pueblo. Ese, digamos, es el punto de partida de por qué el derecho penal es público. Pero ¿cómo se concreta esto o cómo se concretiza esto, esta característica de que el derecho penal sea público? Que es que solamente el Estado puede ejercer el derecho penal. Solamente el Estado puede ejercer el derecho penal, por lo cual, en modo alguno, pueden los particulares ni crear penas ni aplicarlas, ni crear delitos ni aplicar penas. Esto es monopolio exclusivo del Estado. Por ello, precisamente, el derecho penal es público por antonomasia, de hecho. Entonces, esto creo que ya lo hemos, grosso modo, ya lo habíamos adelantado. Esta característica de que el derecho penal sea público no es cualquier cosa. Está directamente relacionado el carácter público del derecho penal con la formalización del derecho penal como de la formalización del derecho penal en cuanto medio de control social. ¿A qué se refiere la idea de formalización del derecho penal? A ver, ¿quién recuerda eso? ¿A qué se refiere que el derecho penal sea un medio de control social altamente formalizado? ¿A qué se refiere que el derecho penal sea un medio de control social altamente formalizado? Repito la pregunta, ¿quién se anima? Ajá, les escucho. ¿A qué se refiere que el derecho penal sea un medio de control social altamente formalizado? Que el Estado solo podrá regirse por las normas que ya están establecidas en las leyes. O sea, no podrá salirse de allí para aplicar sanciones. Exacto, que el medio de control social, que el derecho penal en cuanto a medio de control social se vale del instrumento, de un instrumento, y ese instrumento del cual se vale es la ley. Solo a través de la ley se pueden crear delitos y penas. El instrumento del cual se vale el derecho penal en cuanto a medio de control social, y por eso se dice que es un medio de control social altamente formalizado, es la ley. Por lo tanto, y esto tiene que ver en el fondo con que la formalización del derecho penal o la formalización jurídico-penal, que es una característica del derecho penal como medio de control social, ha alcanzado un punto tal que, por ejemplo, no se concibe una pena criminal impuesta por particulares. O incluso tampoco se concibe una pena informal impuesta por el propio Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ni los particulares pueden aplicar penas y el propio Estado tiene ciertas limitaciones en que solamente podrá imponer aquellas penas que ciertamente haya creado como tales a partir de una ley. Esto no excluye, por supuesto, la posibilidad de que en la eventual imposición de penas el propio Estado pueda incurrir
o puedan incurrir a alguna de las agencias del sistema penal en eventuales conductas antijurídicas, pero esas penas serían penas ilegales, que son de suyo penas, pero penas ilegales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Lo que quiero destacar aquí es que precisamente el derecho penal es público porque solamente el Estado puede ejercer el derecho penal, y en cambio no están facultados los particulares para hacer lo propio. Ello está íntimamente relacionado, para concretar la idea, con la formalización, la alta formalización del derecho penal como medio de control social. Se supone que el Estado, ante una eventual conflictividad penal que surja, es un tercero imparcial. El Estado sería un tercero imparcial que se supone debe actuar con cierto distanciamiento de los intereses que eventualmente pueden surgir, por ejemplo, en un proceso penal. Y de suyo, cuando las partes recurren al Estado, precisamente lo hacen porque confía en que éste va a gestionar la conflictividad alejado de los intereses de cada una de las partes. Entonces, ojo con esto, el derecho penal es público. Además, hay una norma constitucional que es importante también aquí recordarla, que es el artículo 7 constitucional. No sé si alguno de ustedes tiene la Constitución a la mano. Antes de seguir adelante con esto, les pregunto, ¿qué es el derecho público? Tal vez yo estoy diciendo aquí que el derecho penal es público y tal, pero ¿qué es el derecho público? Les pregunto. Esto, recuerden que esto es clásica diferenciación en el derecho, que es que el derecho puede ser público o también privado. ¿Qué es el derecho público? ¿Cuáles son los rasgos distintivos del derecho público? El derecho público son donde se establecen las relaciones de Estado con otros Estados y de un Estado con particulares, pero también se plantea la relación de los Estados con los particulares. El Estado utiliza el imperio. O sea, el Estado presenta una situación de superioridad frente al particular. Exacto, fíjense, el derecho público regula y limita el ejercicio de los poderes públicos y, por supuesto, la relación de estos poderes con los particulares. Eso es derecho público, recuerden ustedes. Entonces, el derecho penal, en ese sentido, es derecho público. No está, no hay posibilidad alguna de que los particulares puedan ejercer el derecho penal. Hay en los últimos tiempos ciertas instituciones que se han venido cada vez más insertando en el proceso penal, por ejemplo, como son los acuerdos reparatorios y eso, pero en el fondo estos mecanismos de abordaje de los conflictos en el proceso penal todavía no pueden decirse en modo alguno que signifiquen una pérdida en la naturaleza pública del derecho penal, por algo muy elemental, por lo menos hasta ahora. En este momento, en el momento cultural en el cual nosotros nos encontramos, el conflicto, hay que decirlo, hay una especie de expropiación del conflicto a la víctima. Esto, por supuesto, no puede ser entendido de forma absoluta, pero sí al menos de forma bastante contundente, porque ese conflicto le toca gestionarlo al Estado. Y el Estado, como tercero imparcial, debe buscar eventualmente o debe propender una mejor resolución a ese conflicto o a esa conflictividad de la cual ha sido una persona víctima. Entonces, repito, el derecho penal es público. También se dice otra característica del derecho penal es que el derecho penal es teleológico. Repito, teleológico, no teológico, como una vez alguien por allí me respondió en un examen. El derecho penal es teleológico.
¿A qué se refiere esto? Bueno, que el derecho penal como un conjunto normativo, es decir, el derecho penal objetivo, en cuanto a actividad racional, posee un fin. La finalidad que nosotros aquí en la cátedra le atribuimos al derecho penal es la de minimización o reducción de la violencia. Minimización, repito, o reducción de la violencia. Y eso, que se supone es el objetivo macro, se lograría a través de dos vías. Por una parte, a través de la prevención de los delitos y por otra, a través de la prevención o evitación de la violencia privada. Es decir, repito, para nosotros el derecho penal es teleológico porque tiene como finalidad la reducción o minimización de la violencia, y eso se lograría a través de dos vías, a través de la prevención de los delitos y a través de la prevención o evitación de las respuestas informales ante los delitos. ¿Qué es eso de las respuestas informales ante los delitos? ¿A quién se le ocurre un ejemplo? ¿Cómo pudiera la colectividad responder de manera informal ante la comisión de un delito? Pregunto, ¿cómo pudiera responder la colectividad? Nuevamente lo pregunto, ¿cómo pudiera responder? A ver quién me da algún ejemplo, quién se le ocurre un ejemplo, una idea. ¿Cómo pudiera responder la colectividad de manera informal ante la comisión de un delito? Los linchamientos. Por ejemplo, los linchamientos. Es decir, cuando las personas dejan de confiar en el sistema y recurren a un acto barbárico como el linchamiento. ¿Quién me da o a quién se le ocurren razones por las cuales la colectividad o la sociedad deje de confiar en las instituciones o en este caso en el sistema penal? ¿A quién se le ocurren? ¿Por qué razones? ¿A quién se le ocurren esas razones? ¿Cuáles serían? ¿O quién puede decir alguna de esas razones? La corrupción. La corrupción. Ajá, pero la corrupción en qué sentido? ¿Cómo lo concretamos? ¿Cómo lo llevamos a lo penal? La corrupción del sistema penal, dices tú, ¿no? La corrupción policial, profe, en este La caso. corrupción policial. ¿A qué se refiere la corrupción policial? Bueno, el último linchamiento que yo vi cerca de mi comunidad fue a través de que hubo indicios de que iban a violar a una niña. okay. Entonces las personas adyacentes agarraron a la persona, la golpearon muy fuerte y los policías allí parados de brazos cruzados no intervinieron de ningún modo, ¿verdad? Y eso le dio libertad a las personas a continuar hasta que vieron otras personas que sí intervinieron y le pidieron a los policías que se llevaran a la persona y hicieran justicia policial. Sumamente grave. No sé, exacto. Ajá, perdón, Simari, ¿y qué pasó allí? La policía intervino, que no le escuché la última parte. Sí, bueno, hubieron otras personas que lograron quitarle la persona a los que estaban linchándolo y se lo entregaron a la policía, de manera que la policía interviniera policialmente, hiciera justicia y se llevaran a la persona. ¿Ven? O sea, sí, hay un grupo que sí cree, como hay otro que es el deber ser. ¿Y cuál fue el destino de esa persona? ¿Está siendo juzgada? Que sepa. Sí, que esa persona quedó detenida y por supuesto presentada en tribunales, ya de ahí no sé más nada. Pues. Bueno, en ese caso, porque hay casos en los que todavía el asunto es peor. Hay un conato de linchamiento, piden la intervención de la policía y luego la persona extrañamente aparece ajusticiada. En este caso que usted menciona, al menos a la persona se la llevaron detenida. Así es. La llevaron detenida y sí fue presentada. El ajusticiamiento. Pero no. Perdón, okay. Sí. Ajá, el ajusticiamiento, por cierto, es una forma de respuesta informal del propio Estado.
el linchamiento, el ajusticiamiento sería lo que una autora venezolana, lamentablemente fallecida ya hace algunos años ya, que se llamó Lolita Anillar de Castro, reflejaría una especie de sistema penal subterráneo. Es decir, es cuando el propio Estado aplica, por ejemplo, en un caso como este, dramático, digamos, una pena de forma ilegal, los llamados ajusticiamientos. Lamentablemente, en Venezuela las cifras de ajusticiamiento son bastante alarmantes, ¿no? Así como, otra cantidad de delitos, como creo que alguien por allí dijo la corrupción. Usted dijo la corrupción policial, pero también la corrupción en pleno de todo el sistema. Nos dice por aquí Catherine Rodríguez, la impunidad es una razón. Ajá, a ver, si Catherine está por allí y nos puede complementar la idea o alguien se anima, ella nos dice que una de las razones por las cuales las personas pueden perder la confianza en el sistema es la impunidad. Ahí claro, profesor, porque... Sí. Ajá, Andrés, perdón. Sí, Andrés. La gente se cansa de que siempre sea lo mismo, de que la persona que incurre en el delito siga delinquiendo y nunca se le aplique una pena. Entonces la gente se cansa y dice, bueno, nosotros mismos vamos a castigarte porque ya estamos cansados, si no, nadie te va a castigar. Ello sucede con bastante frecuencia, por ejemplo, en ciertas barriadas de Venezuela, donde la gente se desespera y se siente desasistida por las autoridades, abandonadas, y bueno, lamentablemente recurren a la venganza privada. Porque dicen, bueno, el sistema no funciona, el sistema está creado de una manera tal que propende a la propia impunidad. Fíjense ustedes lo siguiente, hay dos problemas estructurales del sistema penal, y esto hay que decirlo, no solamente del sistema penal venezolano, del sistema penal, de la mayoría de los países. Hay dos grandes problemas estructurales que son, por un lado, la alta selectividad con la cual funciona y por otro, la impunidad. La alta selectividad del sistema penal, por un lado, y por el otro, la alta impunidad. Apenas 1 de cada 10 delitos de los cuales se cometen entran en conocimiento del sistema penal. Apenas 1 de cada 10 delitos. Y de esos que entran al sistema penal, también apenas 1 de cada 10 llegan a una resolución o a una sentencia final. De tal manera que... buenas tardes. Sí, buenas tardes. De tal manera que esto refiere... Ya le doy la palabra, Ronald. Esto refiere que lamentablemente hay una altísima impunidad y esta sería una de las razones por las cuales las personas dejan de precisamente confiar en el sistema. Ajá, Ronald, ¿quería decir algo? Sí, profesor, que no sé si en la actualidad también se podría sumar el abuso de los aparatos, de las fuerzas policiales. Claro, por supuesto. El abuso de los cuerpos policiales. Bueno, que yo iba a decir algo, gracias, Ronald. Ciertamente tienes razón, ¿no? Y por supuesto tiene relación con un poco de lo que decían los compañeros hace rato, refiriendo la corrupción policial. Lamentablemente, en Venezuela todavía extraña una policía que tenga la adecuada formación y que tenga la adecuada formación para el respeto irrestricto a los derechos humanos y en suma a la dignidad de las personas. Lamentablemente, la actuación de los cuerpos policiales en Venezuela cada vez deja más que desear. Por ejemplo, durante la pandemia, bueno, ustedes lo han visto y seguramente lo han sufrido. En Venezuela, además hay que decir,
es bastante difícil que uno consiga a alguien que en algún momento no haya sido víctima de abuso policial, por ejemplo, de extorsión. Esto solamente, por supuesto, hay formas de contrarrestar esto. Una de las formas es que el Estado realmente asuma que hay un problema grave, de fondo, y plantee una reestructuración del todo el sistema policial. Eso por un lado en cuanto al Estado, pero también hay acciones que pueden recaer en parte o sobre la comunidad, que es que la comunidad, esto tiene que ver en el fondo con un asunto de cultura jurídica, que es que la comunidad debe aprender que no se puede dejar extorsionar, y que tiene que denunciar cuando sea necesario. Esto, lamentablemente, bueno, no ocurre en muchos casos en Venezuela. Bueno, porque hay mucho temor, precisamente como hay una alta desconfianza en el sistema, las personas dicen, bueno, ok, voy y denuncio, cumplo con mi deber ciudadano de denunciar a este policía que me ha estado extorsionando. Ajá, pero si el Estado no actúa rápido, a esa víctima inicial de algún hecho criminal por parte de un cuerpo policial, eventualmente puede ser revictimizada si el Estado no actúa rápido, porque mientras va y denuncia, aquella persona o aquel funcionario policial al cual denunció todavía anda por allí libre en la calle sin nadie que impida que siga cometiendo sus fechorías, y eventualmente la propia persona que denunció puede ser revictimizada porque puede terminar lamentablemente siendo víctima de esta persona o de estos funcionarios a los cuales está denunciando. Les decía que durante la pandemia, bueno, hemos visto cómo en esas llamadas alcabalas, en muchos casos lo que se convierten es en un nicho para la corrupción, para que los funcionarios, ojo, estoy hablando en sentido general, no quiero decir con esto que sean todos los funcionarios, ni mucho menos, porque uno tampoco puede llegar a los extremos de generalizar y de meter a todo el mundo en el mismo saco. Siempre hay personas, por supuesto, que eventualmente pueden hacer las cosas como realmente ameritan, es decir, actuar de acuerdo a la ley. Pero en sentido general, lo que uno ve es una corrupción galopante. Entonces, por ejemplo, en esas alcabalas que se han implementado desde que se inició la pandemia, bueno, la matraca y la extorsión son el pan nuestro de cada día. Y todo este conjunto de cosas, por mínimas que sean, van mermando la confianza de las personas en el sistema, porque las personas sencillamente, bueno, y entre ellas me incluyo, van diciendo, bueno, pero ¿qué se supone? Que si estos son los funcionarios de la ley, es decir, se supone que están para cuidarnos y para protegernos, en lugar de ello actúan de manera, en muchos casos, repito, estoy hablando en sentido general, pero esto que no implique una generalización, porque siempre hay honrosas excepciones. Lo que estoy hablando es como de una característica general que lamentablemente uno sufre y padece cada día. Entonces las personas van diciendo, bueno, si estos son los funcionarios de la ley que se supone y tienen la finalidad o el objetivo de cuidarnos y no lo hacen, actúan de esa manera, ¿cómo una persona se va a animar a ir a introducir una denuncia? Si en algunos casos, dicen las propias personas, cuando llego a poner una denuncia, a veces los propios funcionarios, receptores de las denuncias, ya sea en los propios cuerpos policiales o ya sea en incluso en algunos casos lamentables en el propio Ministerio Público, la propia persona sigue siendo extorsionada. Este tipo de cosas, lamentablemente, repito, van haciendo mermar la creencia de las personas en el sistema. ¿Cómo se puede contrarrestar de todo esto? Bueno, con una reestructuración, una transformación profunda de todo el sistema. El asunto es que la transformación profunda de todo el sistema no se logra por arte de magia, sino que presupone una transformación profunda de toda la cultura y de toda la sociedad en general. ¿Por qué? Porque hay factores de fondo que son condicionantes de esta propia forma de actuar de los cuerpos policiales, porque los cuerpos policiales
policiales no surgieron de la nada, actúan de esa manera no porque sean la causa del problema, sino que son, y hay que decirlo, son una consecuencia del propio problema. Hay un problema de fondo en la propia ideación de nuestra sociedad y en la propia ideación de nuestro Estado. Entonces, bueno, no sé quién más se anima a darnos alguna pauta aquí o hacer algún aporte. Les escucho. Si alguien más quiere hacer alguna intervención en esta parte de la clase, adelante. Profe, creo que podríamos continuar. No hay más intervención. Ajá, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Me pregunta Catherine, profe, cuando usted habla del sistema, se refiere al sistema de justicia, ¿cierto? Bueno, hablo del sistema penal, por supuesto, del sistema penal. El sistema penal es una parte del sistema de justicia, es una parte del sistema de justicia. Entonces, el derecho penal es liberal. ¿Con qué asocian ustedes la expresión liberal? ¿Con qué asocian? Con las libertades individuales. Con las libertades individuales. Con las libertades individuales. ¿A qué se refiere esto de que el derecho penal sea liberal? Por supuesto, cuando nos dicen que el derecho penal es liberal, uno inmediatamente tiene que relacionar el asunto con el liberalismo, que denota una determinada orientación ideológica y política, que es que el derecho penal, proviniendo de las ideas iluministas en que la Revolución Francesa se inspiró, persigue a toda costa la protección personalista o individualista de cada una de las personas para evitar que sean víctimas de intromisiones arbitrarias por parte del Estado. ¿A qué se refiere el iluminismo? A ver si alguien recuerda. ¿Cuáles son esas ideas iluministas que inspiraron a la Revolución Francesa? Las ideas iluministas que mayormente inspiraron a la Revolución Francesa fueron las de Juan Jacques Rousseau en su Contrato Social. Juan Jacobo Rousseau, exacto. ¿Quién más? Voltaire, por ejemplo. Creo que había uno que se llama Hobbes y otro Locke, si no me equivoco. Bueno, en parte no. Pero en el caso de la Revolución Francesa, fundamentalmente en las ideas iluministas de Rousseau o de Voltaire, por ejemplo. Hay un famoso libro también, sí, por supuesto, seguramente ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan? El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Es bueno este es un clásico, por supuesto que hay que revisar, de Montesquieu. El espíritu de las leyes. Entonces, fíjense, en el fondo, ahora, ¿cómo se materializa esa idea o esa base teórica del liberalismo en el derecho penal? ¿Cómo se materializa eso de que el derecho penal sea liberal? Fundamentalmente atiende a 4 elementos que nos van a hacer ver o nos van a permitir determinar
si un derecho penal tiene o no una mayor o menor orientación liberal. Por una parte, para empezar, hay un reconocimiento expreso, hay no solamente un reconocimiento expreso al principio de legalidad en términos formales, sino también materiales, del principio de legalidad penal. Eso sería una de las ideas troncales o una de las razones de mayor peso que nos van a permitir poder ver si realmente estamos en presencia de un derecho penal que sea tenido como liberal. Segundo elemento, que es que el derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor. Ya vamos a explicar esto con detalle. En tercer lugar, que es un derecho penal respetuoso del principio de culpabilidad y que finalmente es un derecho penal respetuoso del principio de lesividad. Empiezo por lo primero. ¿A qué se refiere que una de las características centrales de un derecho penal para que sea tenido como liberal es que sea respetuoso del principio de legalidad penal? Bueno, que solamente, otra vez, y valga aquí la repetición, posiblemente esto hay que repetirlo hasta el cansancio, que solamente a través de la ley se pueden crear delitos y penas. No solamente debe haber un reconocimiento formal del principio de legalidad, sino que tiene que haber un reconocimiento material al mismo. Por lo tanto, eso quiere decir que solamente a través de las leyes, en sentido formal, se pueden crear delitos y penas. Por lo tanto, por ejemplo, eso tiene algunos rasgos que se derivan de la propia existencia del principio de legalidad, que es que, por ejemplo, a través de la jurisprudencia no se pueden crear delitos y penas. Lamentablemente, en Venezuela hay una peligrosa tendencia, por ejemplo, por parte, en este caso, de la Sala Constitucional, en algunos casos, a hacer una especie de intromisión de competencias y en determinados casos incluso a legislar en materia penal. Eso, en un derecho penal que sea tenido como liberal, debe precisamente someterse a profunda crítica. Un derecho penal, para que sea tenido como liberal, debe ser respetuoso de forma irrestricta del principio de legalidad penal. Tampoco en el derecho penal, en un derecho penal que sea tenido como liberal, puede darse paso a la analogía en contra del reo. Esto lo vamos a ver con detalle cuando veamos los límites al ius puniendi, es decir, cuando veamos con más detalle el principio de legalidad. Estoy haciendo es una descripción general. Tampoco puede admitirse en un derecho penal que sea tenido como liberal la analogía en contra del reo. Sí, en cambio, está permitida en un derecho penal contemporáneo y precisamente liberal la analogía a favor del reo. Tampoco está permitida en el derecho penal la creación de delitos o de penas a través de la costumbre. Es decir, la costumbre tampoco es fuente generadora de delitos y de penas en el derecho penal contemporáneo, en un derecho penal contemporáneo que sea tenido como liberal, de tal manera que la fuente exclusiva de creación de delitos y de penas en el derecho penal contemporáneo y que precisamente lo hacen o lo pudieran hacer ver como un derecho penal liberal, es que la fuente exclusiva para la creación de delitos y de penas será la ley formal, es decir, aquella que sea creada de conformidad con un proceso de formación de leyes y que sea dictada por el órgano competente, por el poder público que tiene la facultad para ello, que sería el poder legislativo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que, por ejemplo, tampoco se pueden crear delitos y penas a través de los llamados decretos leyes. Es decir, tampoco el Poder Ejecutivo puede crear delitos y penas. Y después, un derecho penal será tenido como liberal, por ejemplo, porque es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Un derecho penal de acto significa que
todos los delitos presuponen, ya lo hemos dicho, la realización de una conducta, ya sea en los delitos de acción o ya sea en los delitos de omisión. En todos los delitos lo único que se puede castigar es una conducta, pero no cualquier tipo de conducta, y esto tiene que ver con el principio de culpabilidad, de lesividad, sino solamente aquella conducta que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos de terceros. Allí, fíjense, ahí se pueden explicar de forma, digamos, conjunta, tanto el elemento de que el derecho penal sea de acto como el respeto al principio de lesividad. Y otra razón de peso para que el derecho penal sea tenido como liberal es que debe basarse en el principio de culpabilidad, o debe respetar de forma irrestricta el principio de culpabilidad. Y esto atiende en el fondo a una subjetivización de la responsabilidad penal. En el derecho penal contemporáneo está excluida de forma absoluta cualquier tipo de responsabilidad objetiva. En el derecho penal contemporáneo, la responsabilidad es subjetiva. Es decir, debe la persona hacer algo, pero ese hacer algo que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos debe también hacerlo con dolo o al menos con culpa. Y además debe podérsele reprochar, debe podérsele formular un juicio de reproche por aquello que ha hecho de forma dolosa o culposa y que ha lesionado o puesto en peligro bienes jurídicos de terceros. Ese hecho, repito, que es realizado con dolo o con culpa o imprudencia, debe podérsele reprochar a la persona. ¿Y a quién se le puede formular un juicio de reproche en el derecho penal contemporáneo? A aquella persona que, pudiendo obrar conforme a derecho, sin embargo, no lo hizo. Y hay una razón de fondo por la cual, o hay circunstancias eventuales que pueden excluir este juicio de reproche, que es que se determine, y lo decía creo que también la vez pasada, que la persona en el momento del acto no pudo comprender que realizaba una conducta conforme contraria a derecho, o no pudo ajustar su conducta conforme a esa comprensión. Es decir, por ejemplo, si se determina que una persona en el momento del acto sea inimputable por padecer algún tipo de perturbación mental, llamada por algunos autores enfermedad mental, o porque sea en Venezuela menor de 14 años. Estas serían algunas de las características más elementales del derecho penal. Yo les voy a pedir, les había dicho que la reunión de hoy iba a ser de 45 minutos, yo les voy a pedir que para el año que viene, bueno, sigan leyendo o investigando esto de las características del derecho penal. Vamos a terminar el tema 1, recién nos reincorporemos a clase en enero, y vayan leyendo, investigando. De una vez yo les voy a pasar, les voy a pedir por favor que yo les voy a recomendar algunas lecturas por el grupo y posiblemente les pase algún material para que vayamos revisando y estudiando el tema 2, que se refiere a la ciencia del derecho penal. Y a su vez el tema 3, que se refiere a la norma jurídico penal. Yo les voy a recomendar algún material por allí para que investiguen, lean y bueno, podamos ir desarrollando estos temas durante el próximo año, ¿no? Yo no sé cómo va a ser la modalidad durante lo que queda del año, si en algún momento se van a iniciar clases semipresenciales o si en cambio vamos a continuar por esta vía. Si nos toca seguir por esta vía, bueno, seguiremos por aquí. Y si no, bueno, nos veremos en algún momento en la facultad. Yo había pensado, aprovecho para decírselos, que eventualmente, pero esto lo podemos discutir con más, digamos, calma por el grupo de WhatsApp. Yo había pensado incluso en algún momento, tal vez hacer alguna, aunque sea una reunión mensual, tal vez en algún espacio abierto en la universidad. Y bueno, en un horario en el cual puedan
pueda asistir la mayoría, ¿no? Tal vez, bueno, alguna clase presencial, por lo menos una vez al mes, discutir algún tema de lo que habíamos visto, no sé. Solamente lo estoy dejando allí a ver si ustedes lo consideren y si estarían o no de acuerdo.